El año que viene empezará a funcionar en Argentina una mega obra de saneamiento que ha generado acá en Uruguay unas cuantas preguntas. Se trata del sistema Riachuelo, que incluye un colector, una planta de tratamiento y un emisario subacuático de 12 kilómetros que verterá al Río de la Plata desechos industriales y aguas cloacales de más de 4.500.000 personas que habitan en la provincia de Buenos Aires. Pero además, a principios de este mes, se firmaron los contratos para la construcción de un emisario subfluvial de 7,5 kilómetros que volcará desechos cloacales al Río de la Plata a la altura de la ciudad de Berazategui, al sudeste de la capital federal argentina. Pese a que el avance de estas obras no ha causado grandes rispideces entre Uruguay y Argentina, científicos, un jurista y un diplomático llevan años reclamando que se tomen las medidas necesarias para evitar episodios de contaminación en el Río de la Plata. Uno de ellos es el doctor Edison González Lapeire, especialista en Derecho Internacional y Marítimo, ex representante uruguayo en la Comisión Administradora del Río de la Plata, entre otros cargos. Y el otro, el ex embajador Carlos Orlando, quien cumplió misión diplomática en Argentina, pero también en Estados Unidos, en Paraguay e India. Ambos sostienen que debe realizarse un estudio independiente que determine el impacto de estas dos obras sobre las aguas del Río de la Plata e incluso últimamente advierten que estos sistemas pueden incidir negativamente en el proyecto Neptuno, esa iniciativa privada que hoy se está por aprobar y que implica la construcción de una toma de agua y una planta potabilizadora en la costa del departamento de San José, en la zona de Arasatí. ¿Están siguiendo estos asuntos ustedes? Esta parece una buena oportunidad para poner el foco teniendo en cuenta las últimas novedades que hubo. Por eso que vamos a charlar con el embajador Orlando. Embajador Carlos Orlando, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo le va, Cotelo? ¿Cómo anda? Muy bien, un gusto volver a charlar con usted. Cuéntenos en primer lugar, o repasemos en primer lugar, las características de estos emisores que van a instalarse conectados al Río de la Plata. El más avanzado es ese que yo señalaba primero, sí. El denominado sistema Riachuelo, ¿no? Mire, se llama así, sistema Riachuelo, porque se ocupa de la cuenca del Riachuelo y el río Matanzas, que contrariamente a lo que la gente piensa, hay gente que piensa que esto es para desagotar ese arroyito que hay frente a la boca. No es así. Acá hay toda una cuenca afectada que se llama Matanzas-Riachuelo, que ha determinado acciones judiciales, que incluso ha ido gente, ha tenido problemas en sus cargos, han ido procesados, porque no se ha cumplido con las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de Argentina de eliminar la polución en todo el trayecto, que son decenas de kilómetros, del río Matanzas-Riachuelo. Porque ¿qué es lo que pasaba? Y que me parece que hay gente que no lo entiende esto. Esos ríos van avanzando llenos de sedimentos, de desechos cloacales y de desechos químicos, que es lo más fuerte de industrias que están en el área y que están contaminando de manera tal esa agua que a veces esa agua ni siquiera flota y se mueve como en bloques de tan pesado que es su contenido y derrama a las aceras o a las riberas del río ese, por decirlo técnicamente mejor, creando fuentes de contaminación a los habitantes de Buenos Aires. Yo estoy a favor de cualquier obra que elimine toda esa polución. Sí, y por lo visto Argentina ha decidido encararla a fondo. Para que el oyente se ubique, es una mega obra, una mega obra. ¿Saben cuánto cuesta? ¿Saben cuánto se está invirtiendo en esta infraestructura? 1.200 millones de dólares, ¿no? Es gigante esto. Cotelo, déjeme agregarle una cuestión. En esos 1.200 hubo un primer aporte de 850, números grandes, y luego vino un segundo aporte que no se hizo en el 2009, que se hizo hace exactamente 2 años. Y en ese momento nosotros pensamos con el embajador
González Lapeire, que es un gran amigo y un especialista en derecho marítimo, que era el momento adecuado para pedir ¿qué? Para pedir una mejora en el pretratamiento de esas aguas. Porque la clave de todo esto no es la mega obra, los túneles de 4,5 metros, los 12 kilómetros que se adentra en aguas uruguayas, quiero señalarlo, es primero, el gran problema es qué es lo que sale. Incluye en tierra, digamos, todo este sistema incluye en tierra un megacolector que tiene más de 30 kilómetros de túneles, que justamente es porque lo que va juntando los barrios, va juntando los desechos cloacales y de industrias. Y todo eso se transporta hasta la planta de pretratamiento. Sí, pero no solo hay una planta de pretratado, diría yo, y de una especie de oxigenado que le dan. Pero es un pretratado simple, que el propio Banco Mundial dice que se entiende mejor el tratamiento primario, porque nosotros al final fuimos a la fuente del Banco Mundial, porque vimos que Uruguay no tenía realmente información, el Ministerio de Ambiente no tenía ni siquiera documentación, la Cancillería tenía documentación del año 2009, lo dice la propia Cancillería en un comunicado clave de abril del 2021. Dice que no se había realizado absolutamente nada desde el 2009 hasta el 2020, observe. Nada, no había antecedentes. Ahora yo me pregunto. Entonces, y ahí exactamente dudas, allí, en esa planta es que está el foco de la preocupación, ¿no? Es una planta de pretratamiento que se construye en Dock Sud, en Avellaneda, que va a tratar los líquidos recibidos del megacolector y los va a mandar después al emisor subacuático mismo, ese de 12 kilómetros. Sí, el otro es el Berazategui, que todavía no hay nada. Estamos hablando del que hay. Y que se inaugurará a fin del 2023 o a mediados. O sea que la inquietud es el tipo de planta de tratamiento, ¿no? Sí, el tipo de tratamiento que va a llegar el agua. Entonces fuimos a la fuente, porque en este tipo de obras, más allá de que sean enormes, faraónicas, diría yo, y que hace muy bien Argentina y el Banco Mundial, pero acuérdese que nosotros estamos enfrente, que vivimos del turismo, que tenemos playas, que nos gusta bañarnos en nuestras playas y que nos gusta tener seguridad de que no vamos a tener problemas, ni siquiera en las tomas de agua que hacemos en las zonas cercanas. Pero le quiero decir que cuando uno averigua en el Banco Mundial por qué se eligió ese tipo de tratamiento simple, le contestan que saben que ese tratamiento va a traer un crecimiento de algas. Ojo que es muy delicado eso, ¿eh? Y que va a traer elementos químicos, por ejemplo, de esos que pueden formar en el futuro el fósforo o la cianobacteria. Yo no digo que vaya a suceder, digo que existe la posibilidad de que suceda, que se formen cianobacterias en algunos lugares, que la calidad del agua va a ser afectada. Son muchos millones de litros por día y por mes, y no para, es incesante, eso no va a parar. Entonces realmente me sonrío cuando escucho que hay gente que quieren hacer hace 2 años, porque todavía no lo han hecho, los monitoreos del río, pero les pregunto, ¿qué van a hacer cuando esa máquina infernal, perdóneme, se ponga a funcionar y los millones de litros entren al caudal del Río de la Plata, que no es tan profundo? Fíjense que si tenemos un problema para llevarlo a 14 metros, quiere decir que normalmente tendrá 10, 11, 9. No es un río tan profundo, es ancho. Pero también usted sabe que se levantó algún día a las 9 de la mañana y el agua tiene un color. Y al otro día tiene otro. ¿Por qué pasa eso? Porque el agua se mueve, porque no solo se mueve al impulso de la rotación de la Tierra, se mueve al impulso de los vientos y de las corrientes que ingresan, la famosa sudestada, que usted la conoce muy bien. Y esas cosas hay que tenerlas en cuenta para no afectar poblaciones. Y lo otro que hay que tener en cuenta es la distancia, ¿no? La distancia entre esa parte de la costa argentina y la costa de Colonia, ¿cuánto es? ¿Menos de 50 kilómetros? ¿50 por ahí? 37. Ahí está. 37. Yo quiero decirle que... A ver, usted estaba aludiendo recién a los monitoreos. Me parece que se refiere a lo que señaló, por ejemplo, Alem García, presidente de la delegación uruguaya
en la Hace 2 Comisión años que viene Administradora señalando. del Río de la Plata. Sí, Él dijo que Uruguay hará un monitoreo unilateral de las aguas cuando comiencen a funcionar la planta y el emisor, sin perjuicio de la información que debe dar la empresa argentina, que es AISA, Agua y Saneamientos bueno, Argentinos. Nuestro está país bien. tiene los recursos materiales y humanos para realizar ese monitoreo, que es una No, no, necesidad pero, imperiosa, dijo en Carlos, estos días Alén García en el diario El País. yo no creo que sea muy costoso un monitoreo. Creo que se debe comenzar ahora para comparar inmediatamente cuando empiece el caño a funcionar, el emisor. Pero le quiero decir esto, vamos a pensar un poco con sentido común. A mí me parece que en esto ha fallado un principio de derecho y de derecho ambiental que se llama la precaución. Acá se ha actuado con poca racionalidad en el 2009, apurado, vaya a saber, por circunstancias, se actuó con ligereza y se aprobó una cosa que no se sabía bien lo que era. Yo puedo entender que luego cualquier persona dice, si uno está aprobando una obra gigantesca, con el correr de los años se va incorporando información. Como este proyecto ha sufrido varias modificaciones, a Uruguay no se le notificó ninguna. No se le notificó que había cambiado el pretratamiento. Nunca Uruguay, esto es lo grave, ¿no? Lo que me duele, nunca se interesaron del 2009 al 2020. A ver, Lo dice el ministro Bustillo, una no lo digo precisión. yo. Usted refiere al 2009, que fue cuando hubo Se acuerdo en aprobó. la Comisión Administradora del Río de la Plata. Exacto. Este proyecto tuvo la aprobación porque no modificaba el régimen del río, fíjese, o la navegación, en enero de 2009. Se leyeron unos informes que trajo Argentina, se consultó, bueno, y se tuvo la gentileza de aprobarlo. Pero cuando usted aprueba una obra en ese tipo, después vienen los controles que hay que hacer semestralmente o trimestralmente. No hubo ningún control. Nunca nadie más habló. De hecho, cuando arrancamos con este tema en el 2018, la gente decía no lo podía creer. Pero ¿cómo? ¿Por qué se sustrajo a la opinión pública? Yo no sé por qué. Yo no creo que haya una maldad intrínseca. Pienso que hay una dejadez, como que hay un mirar para el costado, como esto no me va a afectar, esto que es todavía no está hecho. Sobre Bueno, todo, cuando sí, estuvo llamó la atención seguramente esa actitud, teniendo en cuenta el antecedente, ¿no? Teniendo en cuenta lo que había pasado años atrás, con las cuando, papeleras, dice claro, usted, cuando en Uruguay se instaló con los la primera puentes. planta de celulosa sobre el Bueno, río le Uruguay, traigo ¿no? una anécdota muy interesante. El director de la campaña antipuentes y antipapeleras se llamaba el embajador Raúl Estrada Oyuela. Sí, Capaz que usted lo sí, recuerda. claro, claro. El embajador Oyuela ha publicado un reportaje en El Observador del año 19, donde dice, bueno, señala las características de la obra. No puede decirse que luego de esto las aguas van a quedar depuradas. Hola, digo yo, ¿qué pasó acá? ¿No? Él dice que va a haber una modificación y que habría que modificar el pretratamiento. Dice lo mismo que dice el embajador Edison González Lapeire, lo mismo que digo yo. Estamos pidiendo, además, desde el año 18, un estudio de impacto ambiental para saber bien, Cotelo, dónde estamos parados. Porque esto no es cuestión de imaginar o alertar cosas sin tener un conocimiento de qué es lo que está pasando o qué es lo que puede pasar, que es lo más importante. Por eso yo digo, se actuó sin precaución, se actuó ligeramente, descarto la mala fe, no, acá hay un problema de que no se controló absolutamente nada, y lo dice el diario El País en un editorial que se llama Antes de que sea demasiado tarde, dice que llama la atención que no se haya movido ningún expediente, ningún control. Nadie le pidió a Argentina, nadie hasta el día de hoy, hasta hoy, le pidió a Argentina modificar el sistema de pretratamiento. Nadie se lo pidió. Yo no sé qué esperan que vaya a salir y por qué le creen absolutamente al Banco Mundial o al gobierno de Argentina. Yo no voy a desconfiar, pero también las cosas técnicas hay metidas muchos intereses en una obra de tantos millones de dólares, que son 1.200 millones más aportes privados, ¿no? Pero ahora, ¿usted entiende que todavía se está a tiempo de un cambio, de que haya una marcha atrás, Bueno, de que mire, se si hubiera modifique voluntad, ese sí, sistema de tratamiento que pero en si realidad es de seguimos diciendo lo que pretratamiento? vamos a hacer, Cotelo, muy claro, voluntad hay y tiempo hay. ¿Por qué? Porque la planta de tratamiento está en un 40% hecha.
Si hubieran planteado esto hace 2 años, por supuesto que habría tiempo. Si lo hubieran planteado el año pasado, también habría tiempo. Ahora el tiempo cada vez se va estrechando más. Pero yo lo que creo es que no hay voluntad, porque hay un desconocimiento de lo que puede pasar o lo que se puede pedir. Yo pienso que el Banco Mundial tiene que revisar por su propia responsabilidad ambiental este procedimiento de pretratamiento. Es grave, sinceramente, advertir. Yo tengo informes del banco donde dice, bueno, convengamos que el agua que va a salir del emisor no es para bañarse. Yo cuando dice eso me lo subrayé y digo, ¿pero esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se optó por este tratamiento simple? Por razones económicas, la primera razón que señala el propio banco, no lo estoy diciendo yo, lo dice el banco. Y la segunda, por un modelo matemático que señala que la capacidad de dilución del Río de la Plata va a absorber el impacto de la polución que recibe, tratada. Y también dice cosas graves, como que, por ejemplo, el impacto de las industrias, que es químico, que son metales disueltos, que son bacterias como la E. coli, peligrosísimas, que pasan los filtros del pretratamiento y se ingresan en aguas uruguayas. Eso no lo va a parar el pretratamiento. Lo dice el Banco Mundial y no lo leyeron. Porque ¿saben lo que pasa, Cotelo? Acá hay gente que habla de este tema y no leyó el informe del Banco Mundial. Porque es un problema muy serio. Tratar una cosa que no existía, ¿me entiende? Por eso que yo a veces comprendo lo del 2009. Pero ahora existe. Usted si va a Buenos Aires y sobrevuela, hay toda una serie de obras y tuneleras, túneles de 4,5 metros. Una obra maravillosa. Vamos a poner, si tuviera un buen final, en nuestra emisión en video van a estar las imágenes para que los oyentes se acerquen a cómo luce todo esto en perfecto. Este momento, ¿no? Nosotros no estamos en contra de la obra. Pero a ver, un par de precisiones, justamente porque creo que su alegato es muy contundente. Ahora, genera preguntas también. Primero, hoy, al día de hoy, los desechos del riachuelo van al Río de la Plata sin ningún tipo de tratamiento, bueno, ¿no? Entonces, perdóneme, justamente. Dice, por ejemplo, la diputada colorada por Colonia, Nivia Reich, que manifestó en su momento la inquietud, dice... Pero habló conmigo. Antes de construirse la planta Riachuelo, esos desechos llegan hoy al río en forma directa. En poco tiempo el vertido se hará con un tratado previo. O sea, va a haber una mejora con respecto a lo que hoy tenemos. Eso lo dice también Alem García. Entonces... Yo creo que no. ¿Sabe por qué? Por una cuestión de sentido común. Imagínese usted que lo que llega hoy es una pequeña parte de la polución que se desparrama por los 40 kilómetros o 50 de la cuenca Matanza-Riachuelo. Es una cosa que hay que saber, hay que estar en el lugar y mirar. Hay que saber qué pasó en el 2008, en el 2010. ¿Se acuerda de Romina Piccolotti? Una subsecretaria argentina. Sí, otro personaje de la época de la Guerra de las Pasteras, ¿no? Bueno, pero esa Romina Piccolotti tuvo un procesamiento, o no sé cómo terminó en la parte judicial, por no haber cumplido la orden de sanear la cuenca. Perdónenme, la palabra cuenca. Matanzas, Riachuelo, ¿qué significa? ¿Es la punta de la boca que vemos los turistas cuando vamos? No, la cuenca es todos los kilómetros de arriba de los barrios que pasa y va dejando sedimentos y la gente se enferma. Y hay denuncias en un organismo que se llama ACUMAR, digo esto para las que no lo conocen, obviamente, que tiene toda la información de cuál es el verdadero problema, más allá de que sí, por supuesto, algo sale por la punta y se queda en la costa argentina a menos de 1 kilómetro por ahí, ¿no? Ese no es el principal problema. El principal problema, cuando usted lleva 12 kilómetros adentro y bombea con fuerza, todo el día, todos los días del año, bombea y mete un líquido extraño y lo está metiendo en las aguas que después usted va con sus nietos, con sus hijos a la playa. ¿Me entiende? ¿Y qué pasa con los peces? Yo no sé lo que pasa, pero ¿quién me dice que esto no va a contaminar? Dígame, ¿hay alguna fuente científica que diga que esto no va a contaminar? ¿Cuál es? Porque yo no la conozco. ¿A qué opiniones diversas? Esto está avalado por el Banco Mundial, por favor, esto va a andar bien, esto es muy serio. Yo no veo que Uruguay haya hecho absolutamente nada en materia científica
para comprobar si esos acertos y esas afirmaciones son correctas. Me parece grave la omisión, ese mirar para el costado 13 años. Ustedes lo que están reclamando, cuando digo ustedes me refiero a usted y al doctor González Lapere, que han sido como abanderados. Hay varios más. ¿Y quiénes más están? Sí, sí. Bueno, Oribe Stemmer, un especialista notorio. Está el propio, hay diarios, periodistas comprometidos, como El Observador se ocupó. El primero que dio la alarma fue Búsqueda en el propio año 2009. Luego siguió El Observador. Luego siguió Brecha, tiene varios artículos. Y El País, con ese editorial de hace, a ver, déjeme ver, porque lo tengo por acá. Dice ese editorial del 2021 de abril, antes que sea demasiado tarde. El reclamo hoy, ¿cuál sería? Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, el reclamo hoy, ¿en qué se resumen? No es reclamo, es una observación para colaborar con el país. No estamos en contra, repito, de la obra, no estamos acusando a nadie. Estamos diciendo, por favor, hagan un estudio de impacto ambiental, por favor. Si el estudio de impacto ambiental da lo que dicen algunos profesionales consultados, cuidado, hay que pedirle a Argentina que modifique la planta de pretratamiento. Y si el Banco Mundial dice que no, que más plata, hay que pedirle al Banco Mundial que lo modifique y que participe Uruguay. Porque no puede ser. A usted no le convence, a ustedes no les convence ese planteo del presidente de la CARP, Alem García, de hacer el monitoreo una vez que esté operativo el sistema. Y yo le pregunto, está bien, pero ¿cómo no me va a convencer? Hay que hacerlo. ¿Sabe lo que es un monitoreo? Es mirar lo que sale y más nada y analizarlo. Eso no es el tema, eso hay que hacerlo siempre. Yo me pregunto, ¿qué va a hacer el presidente de la CARP, que yo he conversado muchas veces con él? ¿Qué va a hacer con el resultado del monitoreo si el monitoreo le dice que está contaminando? Yo le pregunto, señor Cotelo, ¿qué va a hacer el Uruguay cuando se enfrente, ojalá no pase, a ese resultado? ¿Qué se puede hacer? ¿Van a parar la fábrica? ¿Van a parar esa mega obra que no se puede parar porque se acumula? ¿Se va a formar un lago en Berazategui o en La Boca? Por favor, vamos a empezar una reclamación que va a durar 3 o 4 años hasta que haya efectos muy negativos en el lado uruguayo del Río de la Plata. No es que sea agorero, no estoy levantando fantasmas. Dígame una sola fuente científica que avala que esto no va a traer contaminación y yo dejo esta campaña. ¿Me entiende? Me permite una pausa, enseguida volvemos. Estamos en diálogo esta mañana, en perspectiva, con el embajador Carlos Orlando. La construcción de 2 emisores subacuáticos que salen de la costa de Buenos Aires y que vertirán efluentes industriales y locales al Río de la Plata es observada desde nuestro país con atención y en algunos casos con preocupación. Estamos en diálogo esta mañana con Carlos Orlando, ex embajador de nuestro país en Argentina, Estados Unidos, Paraguay e India. Embajador Orlando, estaba mirando durante la pausa mensajes de oyentes y hay uno que ha aparecido, un enfoque que ha aparecido en varios. Cualquier cosa que hagan con los efluentes de Buenos Aires va a ser mejor que lo que hay hoy cuando no hay nada. Sobre esa objeción que señala usted. Me parece perfecto. Es lo que dije de entrada. Yo estoy a favor de la obra. Una cosa es estar a favor de ayudar, no solo a los argentinos, de ayudar a un pueblo hermano como Argentina a solucionar un problema gravísimo que lleva 40 o 50 años. El problema es el resultado, qué es lo que sale, cuál es la liviandad con que se trató esto, la ligereza. Mire, hay una solución, porque también no hay que tirar sin dar soluciones, hay que tirar argumentos, pero buscar soluciones. La primera solución es el impacto ambiental. Se han fijado fondos por parte del medio ambiente para cosas importantes, seguramente no se ha nombrado este tema del Río de la Plata. Parecerá que nos alcanza con el informe ambiental argentino. Bueno, a mí no me alcanza en lo personal, pero bueno, si al ministro le alcanza, nosotros estuvimos con el ministro y le explicamos todo esto y también le dijimos, y fue muy amable en recibirnos y lo señaló en su página web, que hay que hablar con el Banco Mundial, que es el garante de esta operación. El Banco Mundial tiene la potestad, la fuerza
y todo el dinero y la importancia como para decirle al gobierno argentino, cuidado, vamos a mirar este tema del pretratamiento, vamos a ajustarlo al máximo posible, no pretendemos que salga agua de la canilla. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Pero ojo, cuando a mí me dice que el agua no es para bañarse, ahí me empiezo a preocupar. Ahora, aparte del sistema Riachuelo y su emisor subacuático, del cual hablamos desde hace un rato, de 12 kilómetros de largo, ahora se añade el otro, ¿no? Es una noticia reciente. Argentina empieza a construir otro emisario que volcará aguas residuales al Río de la Plata, el llamado emisor Berazategui. En este caso, para atender a otra población, una población amplia también, he visto números que hablan de, no sé, millones de personas. Lo está haciendo sin el permiso de la CARP. Ahí la CARP estuvo bien y frenó ese intento argentino, porque vamos a hablar claro también. En la CARP, que es integrada por Uruguay y Argentina, hay tensiones, hay cartas que no se contestan. En vez de hablar y dialogar y hacer diplomacia, se envían cartas cada tanto, cartas que no son contestadas, que no nos aprueban esto, que no les aprobamos esto. A mí me parece que no es una manera de hacer diplomacia, estar enviando... la diplomacia no es epistolar, tampoco es por la prensa. La diplomacia se hace diplomáticamente, ¿me entiende lo que le digo? Yo no digo que sea fácil, pero acá se le ha negado información a Uruguay. Pero lo peor de todo no es, Cotelo, que no se haya recibido información, es que Uruguay tampoco la pidió. Eso es lo que me sume en la desesperación, que Uruguay nunca pidió nada. Ahora está pidiendo a raíz de que 4 mosqueteros salimos a hablar de este tema y tampoco se nos ha dicho, no, señores, están completamente equivocados. Acá es un tema de hacer fe, como lo hace el ministro Peña o lo hace el presidente de la CART en los informes argentinos. Bueno, yo no tengo a priori desconfianza. Yo viví en Argentina y quiero mucho a la Argentina. Pero yo también tengo derecho a desconfiar cuando está la vida de mis ciudadanos, mía, de mis hijos, de mis nietos. Entonces yo tengo que pensar, no podrá haber algún error acá. ¿Cómo salimos si esto es un error? ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, no le han contestado a la carta. Y con respecto al segundo emisor, a este de 7 kilómetros y medio, al de Berazategui. Hasta que Argentina no dé explicaciones suficientes, no se va a autorizar, ni creo que se vaya a construir. Se puede licitar, que en eso están. Yo le digo que del primer emisor falta el 40% de la planta de tratamiento. Informes de AISA. Lo busca en AISA y lo tiene. ¿Me entiende? El Banco Mundial eliminó, qué curioso, ¿no?, todos los informes previos. Ahora usted hace una versión simplificada de este proyecto. Yo tengo copia de los informes previos que me permitieron a mí aterrarme cuando los leí. ¿Me entiende? Estamos dependiendo de un modelo matemático y de un tratamiento que ya sabemos que va a generar algas. A mí me parece, sinceramente, Cotelo, acá no es cuestión de acusar a nadie ni andar, vamos a actuar, que en vez de tanto hablar, vamos a actuar. Ustedes han introducido en la discusión últimamente el eventual impacto que estas aguas con este tipo de tratamiento podrían tener en el proyecto Neptuno. Bueno, sí, yo en eso no quiero hablar porque no estoy calificado ni siquiera para mencionar eso. No conozco el proyecto. Sé que algunos colegas lo han hablado. Edison González Lapérez lo tocó el tema. No es un tema que por ahora... Yo no hablo de proyecto a proyecto, yo lo que estoy hablando es de ahí está la inquietud a propósito de la calidad del agua que va a terminar tomando esta planta que por lo visto se va a construir en la costa de San José, en la zona de Arasatí, para potabilizar y luego incorporar al sistema de agua potable metropolitano. Ojalá salgan bien y ojalá se potabilicen bien, porque no se olvide que esa agua también se potabiliza. Yo me preocupo por los peces, por las costas y por la gente. Por la gente no solo de Colonia, por la gente de Montevideo, la gente de San José. Es decir, y porque puede llegar algún coletazo que puede llegar hasta Atlántida. Esa es mi preocupación. Porque yo le pregunto, ¿cuál es la única cosa que estamos machacando? Que Uruguay no hizo estudio de impacto ambiental, no hay informes técnicos que avalen de fuentes nacionales. Acá tenemos excepcionales técnicos en la Facultad de Ciencias,
la propia Universidad de la República, otras instituciones militares o privadas, no han opinado. Se formó una comisión, un convenio con la universidad. Argentina se enojó y no hubo ningún resultado de eso. Confesemos, no estamos en una buena relación a nivel de la CARP. Se puede mejorar, tampoco las discrepancias son admitidas en la diplomacia. Pero también, yo digo, me parece que hay que activar un poco más, en vez de andar prometiendo monitoreos hace 2 años, ¿no? Hay que activar un poco más las acciones para defender nuestro medio ambiente. Nada más que eso pedimos. Un estudio y pedir un nuevo pretratamiento de aguas. Me dice, pero es una locura, embajador. ¿Por qué es una locura? ¿Por qué no fue una locura que estos 13 años nadie se haya preocupado? ¿O fue una locura? Entonces me parece que es muy poco lo que pedimos. Por lo menos hacer el intento de sensibilizar al gobierno de Argentina. Nunca se planteó, nunca, escúcheme, Cotelo, nunca se planteó modificar la planta de pretratamiento por parte de Uruguay. Nunca se planteó Uruguay de su propio costeo, o podía haber pedido dinero al Banco Mundial, realizar ese estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Llama la atención, embajador, que esa actitud no haya tenido cambios con el cambio de gobierno, ¿no? Que lo que en el gobierno del Frente Amplio pudo haber sido un descuido incomprensible, no haya tenido desde el año 2020 una corrección, un golpe de timón. Pero fíjese, ¿cómo se entiende una cosa eso? que desde el 2018 venimos insistiendo. Me parece que hay una total falta de comprensión a este tema y ahora las papas queman, entonces ahora la gente se está enterando, porque yo entiendo, hay un sistema uruguayo de dejar las cosas para adelante y esto no es mi responsabilidad. Usted fíjese lo que contesta el director de Medio Ambiente del Ministerio de Ambiente, que antes era Medio Ambiente. No tenemos ningún archivo, le dice a los periodistas. No tienen ningún archivo, escúcheme. En el Ministerio de Ambiente nos confesaron que no había ningún archivo relativo a esto también, y que salieron a buscar al Ministerio de Relaciones Exteriores, que tampoco tenía nada. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Ahora, ¿por qué se mantuvo la opinión pública? Y usted que es periodista y uno de los mejores, ¿por qué se mantuvo la opinión pública en silencio? ¿Por qué no se trató este tema con seriedad, sin drama, y decir, bueno, el Uruguay va a plantear la mejora del tratamiento de las aguas por preocupaciones? O si no, digan, no, saquen un documento, digan, estos señores que se están preocupando no tienen ninguna base para decir esto. Hace 4 años que estamos, nadie nos ha dicho ni una cosa ni la otra. Embajador. Yo quisiera que me dijeran, mire, tenemos la prueba que esto va a ser mandar muy bien. Bueno, démela. Carlos Orlando. Se entiende, ¿no? Sí, se entiende, sí. Y espero que a partir de un planteo como el que usted hace, tan enérgico, tan apasionado, pero enérgico, aparte, porque tengo que comprimir. Espero que haya alguna reacción, espero que tengamos alguna respuesta. Vamos a tener el tema en nuestra agenda en estos días, ¿no?